En esta semana le preguntábamos con mi esposo al Señor qué dirección y qué palabra predicar, y el Señor nos dio una. El pastor les manda sus saludos, nos debe estar mirando vía Facebook, le mandamos un saludo, lo bendecimos. Y el Señor mostró una palabra que yo quiero compartir, y también quiero contarles que en la semana, cuando me enteré que los chicos iban a estar ministrando, con la intención de ponernos de acuerdo, yo también siempre le pregunto al Señor qué canciones quiere que cantemos. Y yo no tengo la lista de las canciones que los chicos, entonces le dije, mostrame vos qué preparaste. Y cuando Lucas me manda la orden, el orden de la reunión que él había orado y pensado, me di cuenta que estábamos en la misma sintonía. Entonces me di cuenta de que no era cosa mía, que la palabra viene en serio. Así que tocarle al lado y decirle, no te distraigas porque hoy viene en serio. Como todos los domingos pasados, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de que tenemos que estar más atentos a escuchar. Y que todos los domingos que se nos imparte una palabra es algo serio y es en serio. Y es para que lo pongamos por obra. Y el Señor nos está hablando en este tiempo de lo importante que es ponerlo a Él primero. Estar en su presencia es algo que no se puede ir a comprar en ningún lado. Es un ambiente que vos y yo creamos juntos cuando nos encontramos aquí. Y por eso Él derrama de su palabra, Él derrama de su presencia, Él hace cosas extraordinarias. Y estoy seguro que muchos de acá, esta noche, van a salir diferentes a cómo entraron. ¿Tenés tu Biblia abierta en Mateo? Y vamos a mantenerte ahí, Darío, y si nos ministrás, para que el Espíritu Santo siga obrando y siga operando en cada uno de nosotros. Y vamos a leer desde el versículo 23. Dice, luego Jesús entró en la barca. ¿Luego de qué? Luego de estar haciendo cosas muy importantes que te pido que las leas en tu casa. Habían tenido un día arduo de trabajo. Entonces, luego de eso, dice que Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente, se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo y dijeron, Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. En ese momento se me ocurre que Jesús, limpiándose los ojos, sin entender lo que estaba pasando, les dice, ¿por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió el viento y las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Y volviendo al versículo 24, dice, de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta. Y en el versículo 26 dice, de repente hubo una gran calma. Hay un antes y un después en la vida de toda persona cuando Jesús aparece. Hay un antes y un después en la vida de aquellos que confiesan su nombre cuando Jesús aparece en sus vidas. Y hoy quiero contarte que el Señor me estuvo hablando acerca de las crisis que todos atravesamos, y cada vez que oraba y le preguntaba al Señor qué dirección del mensaje, Señor, y Él me dijo, quiero que hables de las crisis y que es necesario que cada uno de los que están pasando por una crisis pongan a Dios primero en sus vidas para que la crisis
de repente se calme. Yo no sé quién necesita esta palabra hoy, tal vez todos las necesitamos porque las crisis, querramos o no, nos van a atravesar a todos. Y de repente puede que estemos bien y de repente puede que estemos mal. Hay situaciones que cambian tu mundo de un momento a otro. Y a cualquiera le pasa que teniendo un plan armado, una agenda armada, antes de salir de su casa, de repente algo sucede que hace que la vida se transforma. Un accidente, una noticia, un sismo, un diagnóstico. Y en el texto que recién leímos, esta palabra de repente habla de algo inesperado, de algo que no estaba preparado que suceda. Y cómo eso desestabiliza toda la vida de una persona. Se desató una gran tormenta y los discípulos fueron sorprendidos, abrumados. Ellos eran experimentados en andar en lagos, pero los tomó por sorpresa y estaban tan asustados, tenían tanto miedo de morir que lo único que hicieron es correr donde estaba Jesús, a gritarle a Jesús, ¿no te da pena que vamos a ahogarnos? Entraron en crisis. Y nadie está salvo de pasar las crisis. A veces decimos, los hijos de Dios no pasamos crisis. No, eso es un error. Todos los seres humanos pasamos por crisis. Desde los más chiquitos hasta los más grandes. Si somos hombre, mujer, todos pasan por crisis. Y la crisis es la palabra que este último tiempo escuchamos tal vez más seguido. La radio habla de crisis, la tele habla de crisis, buscamos noticias en Google y hablan de crisis. Y es la palabra tal vez más gastada, porque las crisis se dejan ver en casi todos los ámbitos y de todas las formas. Y si hablamos de lo económico, vemos a nuestro alrededor empresas y negocios que cierran, oímos de despidos masivos, de inflación, de recesión, de pobreza. Y entonces los expertos en economía salen a decir lo que pasa es que hay una crisis nacional. Y hay una crisis global. Y cuando dicen hay una crisis global nos agarramos de los pelos porque no entendemos nada, ¿no? Y decimos, ¿qué significa? Y esas frases que los expertos salen a explicar, en realidad no explican nada y nos llenan de temor. Nos roban la fe. En vez de hacernos mirar para adelante con empuje, decimos, no, está todo mal, está todo mal. Y eso es una realidad para aquellos que no tienen a Cristo, porque cuando Cristo se presenta, de repente todo cambia. ¿Cuántos dicen amén? También están las crisis más caseras. Vos decís, bueno, la crisis mundial mucho no me afecta. Digamos que no. Pero ¿qué de las crisis caseras? De esas que vivimos en casa, de las que se viven de puerta para adentro. Esas crisis se llaman de tipo emocional. Y estas, al igual que las otras, pueden llegar de repente. A veces ni nos damos cuenta que estamos metiéndonos en una de ellas. Y una crisis emocional es cuando las emociones se dañan, se trastornan, dejan de estar en equilibrio para alterarse y quien lo vivencia se siente mal todo el tiempo por eso, ¿no? Existen muchas situaciones que pueden causar una crisis emocional. Y es importante hablar de esto, porque cuando a veces le preguntamos a los hermanos en el grupo, cuando nos encontramos por ahí, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Claro, porque nadie te va a andar contando tus crisis en la verdulería, ¿no? Está todo bien. Pero en realidad a veces no está todo bien. Porque dependiendo de cómo una persona vivencia lo que le está pasando, va a ser la consecuencia de lo que viva. Hay muchas cosas que hacemos cuando estamos en crisis que traen consecuencias muy graves, medianamente graves, pasan desapercibidas, pero más tarde que temprano, si no tratamos con esos desequilibrios y esas crisis, terminamos mal. Entonces es importante hablar porque el detonante de ciertas crisis tiene que ver con algo muy común en tu vida y en mi vida, que es un sentimiento de frustración. Y esos sentimientos de frustración vienen para desequilibrarnos. Porque hemos intentado de todas maneras, así como los discípulos, de mantener la barca flotando, porque hay experiencia, hay
hay un bagaje de historia y parece que la podemos pilotear, ¿no? Pero de repente nos damos cuenta que todos nuestros esfuerzos fracasaron. Y nos llenamos de ansiedad, de incertidumbre y decimos, y ahora no se puede hacer más nada. Nos sentimos frustrados. Y eso trae un desequilibrio en las emociones, en los pensamientos y en la vida espiritual. Un niño, por ejemplo, entra en crisis porque pierde su chupete. Yo podría contarles de algunas experiencias que viví en mi casa porque el chupete no aparecía. O algunos entran en crisis porque no encuentran el juguete, los más grandecitos. La mamá entra en crisis porque se le quemó la comida. El papá entra en crisis porque encontró una raya en el auto. Uno entra en crisis porque le diagnosticaron una enfermedad crónica y otros porque no le contestan el WhatsApp y le clavaron el visto. O porque salen mal en un examen. O porque hay discusiones matrimoniales, o la traición de un amigo, la muerte de un ser querido. Situaciones muy distintas, muy diferentes, pero todas convergen en la misma situación, un desequilibrio, un ya no sé qué hacer, un ahora no hay salida. La crisis se ve y también se siente en el cuerpo como una carga, es una energía muy pesada, parece que algo te aplasta, ¿no? Es la descripción que todo el mundo da. Parece que tengo algo que me aplasta. Y claro, es un montón de sustancias que andan dando vuelta en tu cuerpo, que se producen, ¿por qué? Porque las crisis generalmente provocan emociones densas, pesadas, negativas, como son el temor, la ansiedad, la ira, que se mezclan, por supuesto, con el enojo, con el resentimiento, la desesperación, la culpa muchas veces, porque sabemos que estamos pasando una crisis a causa de mi equivocación. La impotencia de no haberme dado cuenta que me estaba equivocando. La crisis nos pone en una situación de alerta y provoca cansancio y un desgaste emocional que puede provocar graves problemas en la salud. Y los hijos de Dios no estamos exentos de esto, vuelvo a decirlo. A todos nos puede pasar. Pero hay una gran diferencia en aquellos que aprenden a manejar las crisis poniendo a Dios primero. Hay una diferencia en aquellos que, más allá de lo que le pasan, más allá de las circunstancias, ponen su confianza en el Señor. Más allá de todo lo que pueda estar ocurriendo, es diferente la crisis que vive un hijo de Dios que cree que tiene un Padre de amor que aquel hijo de Dios que todavía no le ha conocido como tal. Por eso en la Biblia encontramos muchas situaciones de personas que estaban atravesando crisis serias. Y podemos ver cómo en cada situación Dios trató con el corazón de esos que estaban atravesando una crisis. Y podemos recordar el pueblo hebreo en Egipto, cómo en medio de la esclavitud Dios trató con un varón llamado para hacer algo con esa crisis. Y Dios levanta a Moisés y Moisés se deja tratar, porque Moisés también fue probado y él tuvo sus crisis. Pero Dios trató con él y de un Moisés que estaba escondido en la casa del faraón. Dios lo lleva al desierto, lo procesa y de hoy hablamos tantas cosas porque ha hecho tantas cosas de la mano del Señor. Encontramos en la Biblia que de una crisis grande de sequía y hambruna, Dios saca a José de la cárcel de un instante para otro. Dios levanta a José. En medio de la desesperanza, en medio de la desilusión que tenía José, en medio de esa situación donde él había puesto su confianza en personas para que lo saquen, y cuando las personas no se acordaron, probablemente él pensó, bueno, me voy a morir acá. Pero lo bueno de José es que él nunca dejó de buscar a Dios. Él nunca dejó de poner a Dios primero, a pesar de la cárcel, a pesar de la condenación, a pesar de las injurias y mentiras que habían dicho de él. Se la bancó poniendo su confianza en el Señor. Y después podemos hablar mucho de José. En medio de un tiempo de incredulidad tremenda y de falsos dioses,
Dios saca a Daniel del cuarto de la oración. Y sí, Daniel tuvo que entrar a ese lugar lleno de leones. Y la crisis de un hijo de Dios que está siendo acusado injustamente, muchas veces la podemos ver reflejada en Daniel y aún en los amigos de Daniel, ¿no? Que estuvieron dispuestos a morir, pero nunca a negar a Dios, porque lo habían puesto primero. Y podemos ver también en medio del desierto a 10 hombres que fueron encomendados a una misión muy específica. 8 de ellos vieron todo lo negativo de esa tierra, pero Josué y Caleb tenían a Dios como primero y ellos podían ver que había una promesa del Señor más adelante. La Biblia está llena de experiencias, estas son solo algunas. Podemos hablar de la viuda, tantas cosas podemos decir. Y cómo Dios procesó y sacó de la crisis más terrible, más tremenda a esos hombres y mujeres. Y están escritos ahí para que nos ayude a nosotros, para que sean testimonio de cómo podemos hacer nosotros, los hijos de Dios, para pasarla y salir victoriosos, como ellos salieron victoriosos. ¿Cómo salir de la crisis? Poniendo a Dios primero. Decí conmigo, poniendo a Dios primero. Aunque nos cueste aceptarlo y aunque algunos digan, no estoy tan de acuerdo con vos, en la vida vamos a atravesar situaciones tormentosas, donde de repente aparece algo que no esperábamos. Pero en cada situación podemos estar seguros de que Dios está atento a nuestra necesidad. Y es por eso que debemos buscar a Dios primero en medio de una crisis. En nuestro texto vemos cómo los discípulos, luego de intentar mantener el barco a salvo, iban corriendo a despertar a Jesús. Y si bien los vemos desesperados, podemos rescatar que fueron a Jesús. Y necesitamos aprender que en medio de las crisis, nuestro primer lugar para correr es la presencia del Señor, confiando que Él tiene el poder suficiente para hacer algo que yo no sé qué, porque yo no le veo la salida, pero Dios es suficientemente creativo para sacarnos de cualquier situación, ¿no? La confianza es un elemento fundamental en toda relación. El matrimonio, la familia, con los amigos y, claro, por supuesto, con Dios. Tener una relación de confianza con Dios es lo que nos hace poner a Dios primero todos los días. Porque confiar en Él es lo más maravilloso que nos puede pasar. Ninguna relación tiene futuro con desconfianza. Porque no es posible hacer un pacto fuerte cuando hay dudas. Cuando vos desconfías de alguien, no le prestás ni siquiera a tu mascota, ¿no? Ninguna relación tiene futuro. Las relaciones que tienen confianza son aquellas que mantienen una fe firme. En el matrimonio, la falta de confianza muchas veces provoca divorcio. En la vida y nuestra relación con Dios, puede que cuando nosotros desconfiemos de Dios, no logremos que se establezca una conexión directa con el Padre. Y erremos el camino. Las cosas no van a resultar como Dios lo espera si yo no confío en Él, si yo dudo. La confianza está relacionada con el futuro, con lo que esperamos que suceda, y las pruebas nos hacen reflexionar si lo que viene es bueno o no, pero también nos provocan incertidumbre. Y es ahí donde muchas veces el enemigo siembra la duda, siembra la desconfianza. Y si no te escucha, y si Dios se está acordando del pecado del año pasado, y si Dios vio lo que hiciste el otro día a escondidas, el Señor sabe que lo que estás pasando es porque te lo mereces. Y ahí viene el diablo, ¿no? A atacarnos. Y a veces es la propia culpa. Nos autoculpamos y nos autocondenamos por los errores que tenemos. Pero quiero decirte algo, Dios te conoce y sabe de tus esfuerzos para hacer las cosas bien. Poner a Dios primero en los momentos críticos de nuestra vida es poner a Dios por encima de cada situación. Es por encima del diagnóstico que yo digo, Dios me creó, así que Dios sabe cómo funcionan mis órganos.
Dios es primero. Claro que nos cuesta porque el médico nos da una serie de indicaciones e instrucciones y después vamos a pagar los estudios y decimos hasta me quedé seco, ¿no? No alcanza para pagar todos los estudios, no alcanza para los remedios. ¿Y cuál es la conclusión? Me voy a morir. No sé cómo lo voy a hacer. Lo que me dice el médico es muy caro. La incertidumbre nos roba la fe. La falta de esperanza nos roba soñar con un mañana diferente. Confiar en Dios es mantener la expectativa alta de que algo va a pasar, algo va a suceder. Dios algo va a hacer. Poner a Dios primero durante la crisis es esencial para que tu fe no se destruya. Para lo poco o mucho de fe que tengas, no se deteriore. La esperanza nos recuerda que tenemos un pacto con Dios. Y la fe es la que trae a memoria todas sus promesas. La fe funciona cuando la confianza se mantiene hasta el día del cumplimiento. Para activar nuestra fe necesitamos confiar cada día más en Él. Sin mirar la circunstancia con ojos humanos, sino empezar a pedirle a Dios esa fe que traspasa lo natural para ver lo sobrenatural. La esperanza alimenta la fe y la confianza la confirma. Entonces las crisis vienen también para medir nuestra fe, para ver cómo estamos en el tema de la confianza. Son como un aparato que nos va mostrando en qué nivel está nuestra fe. A veces nos encontramos con personas que están pasando situaciones difíciles y a veces reconocen y dicen, yo nunca pensé que me iba a poner así. Nunca pensé que me iba a afectar tanto. ¿Lo escuchaste? ¿Te pasó? A todos nos debe haber pasado, ¿no? Porque siempre creemos que ya lo sabemos todo. Si ponemos a Dios primero, Él se va a manifestar en medio de la crisis. En el texto que leímos, vimos a los discípulos desesperados. Pero si hay algo que yo puedo ver es que estaban un poco enojados porque Jesús dormía. Pero en ese momento lo que rescato es que ellos corrieron a Jesús. Y esta noche quiero decirte que si corres a Jesús, la tormenta que estás aguantando en soledad se puede calmar. Esta noche quiero decirte que Él sabe cómo hablar a los vientos que están azotando tu vida, que Él sabe cómo calmar las olas que te llevan de acá para allá sin rumbo. Esas olas que te desorientan, esas olas que te dicen te vas a morir. Eso no va a funcionar. Sos una floja, sos un flojo. El Señor sabe parar esas olas. Debes creer que algo grande en tu vida Dios puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Debes creer que Él lo va a hacer según su poder, no según tus opiniones. Cuando ponemos a Dios primero, tenemos que dejar nuestros planes de lado. Tenemos que dejar nuestra experiencia de lado. Tenemos que dejar lo que me parece que debería ser. Porque si ya lo probaste y no funcionó, entonces ahora entregate a que Dios lo haga. Y punto. Dios es muy misericordioso y Él aprovecha cada situación para tratar con nuestro corazón, muchas veces orgulloso, muchas veces soberbio, porque en medio de las crisis decimos, déjame a mí que yo con 3 ayunos y 2 semanas de oración lo saco al diablo. Y a veces pasan meses, años. Y decimos, ¿qué pasa acá que no funciona? Es que Dios no es primero. Porque lo estás haciendo según tu experiencia y no según lo que Él quiere hacer. Por lo tanto, si estás pasando una crisis, amado, de parte de Dios te digo, pone a Dios primero. El Salmo 34, 18 dice, el Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que están perdiendo toda esperanza. ¿Cómo está tu esperanza? En la Biblia, uno de los nombres que se le da a las crisis es el día malo.
Y el rey David decía, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día malo. El Salmo 23:3 dice, Dios me infunde nuevas fuerzas y me guía en el camino correcto. Yo recién te decía que la crisis nos cambia el rumbo, ¿no? Y llega un momento que no sabemos para qué lado mirar porque todo nos parece oscuro, tenebroso. Pero el salmista lo dijo, Dios me infunde nuevas y me guía en el camino correcto. Y aunque momentáneamente, eso lo agregué yo, ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Muchos de nosotros, así como los discípulos que estuvieron en la barca, necesitamos conocer a ese Jesús que todavía no conocemos, a ese poder sobrenatural que se desata cuando Jesús reprende las olas y los vientos. Los discípulos dijeron, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es? Que hasta las olas y los vientos le obedecen. Yo quiero decirte que si vos te animás a llamar a Jesús, Jesús va a reprender esa crisis y va a empezar a ordenar lo que vos no sabés cómo ordenar. En tercer lugar, si estás pasando por crisis, abrite a cambiar tu manera de pensar. Porque cuando la crisis llega a la vida de los hijos de Dios, no es para destruirlos. A veces decimos, ¿en qué pequé? ¿En qué pequé? ¿Cuál es la iniquidad que no confesé? Y nos autoculpamos. Y muchas veces no tiene nada que ver con nosotros. Pueden ser circunstancias naturales, un terremoto, un tsunami. No es porque yo pequé. Pero Dios usa eso para tratar con mi corazón y manifestarse de una manera gloriosa, de una manera que todavía no le conozco. Pero a veces mantenemos ese pensamiento, ¿no?, autodestructivo. Dios me va a castigar porque no fui el domingo pasado al culto. Y no es así. La crisis en manos de Dios tiene un poder redentor y purificador. Él va a purificar nuestro corazón. Él nos va a hacer más dependientes de su amor. Y Él va a revelarse tal cual es. Y va a mostrar su poder. En el tiempo de crisis, uno entra a las crisis con una mentalidad, con una forma de pensar. Pero cuando salimos de las crisis decimos, he aprendido tanto de esto. Porque ese proceso Dios lo usa para cambiar la cabeza y empezamos a entender que hay cosas que nosotros a veces valoramos mucho, pero que Dios no las valora. Pero después de las crisis, la cabeza se nos cambia y empezamos a ver el valor real de las cosas que nos rodean, del llamado que Dios nos ha hecho, de la misión que nos ha encomendado, de la gente que tenemos al lado, de la congregación que tenemos y de tantas otras cosas que a veces no valoramos hasta que no las perdemos. La crisis nos cambia de posición, esos valores que a veces defendemos tanto. Solo alguien que ha pasado por la muerte, que la ha vivido, que ha tenido que despedir a alguien, no sale de ese lugar igual. Alguien que ha experimentado una situación traumática no pasa la crisis con la misma cabeza. Y puede que crezca muchísimo o puede que se derrumbe muchísimo. Pero cuando ponemos a Dios primero, tenemos la seguridad, que es la oportunidad perfecta para que Dios trate con nuestro corazón y nos cambie. Claro que pensar que en medio de la crisis Dios me va a cambiar la manera de pensar es difícil porque nosotros siempre decimos que cuando estamos en crisis no hay que tomar decisiones, pero si hay que tomar alguna decisión es esta: debo cambiar mi manera de pensar, debo cambiar la manera en que estoy viendo la situación que me está ahorcando, que me está ahogando. Para recibir bendición y milagros, tengo que abrirme a que Dios haga algo nuevo, también en mi manera de pensar. Tenemos la tendencia de ver todo negativo. Tenemos la tendencia de recordarnos todas las maldiciones que pasaron por nuestra familia ante una crisis, ¿no?
Pero no recordamos que Dios nos redimió y Dios nos hizo libres y en nosotros serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en medio de la crisis olvidamos que Dios nos puso en esta tierra para bendecir y no nos puso para destruirnos en la primera equivocación. Por eso es importante que aún en esto nos abramos a un cambio de mente. En cuarto lugar, en medio de la crisis, no te aísles. Tenemos la tendencia también de aislarnos, de no contarle a nadie, porque no nos gusta que nos vean mal. A veces es por orgullo, un orgullo encubierto. No queremos contarle a nadie lo que nos está pasando. Y decimos, no, de las puertas para adentro, las cosas las arreglamos nosotros. Puede que tengas mucho talento y la puedas arreglar, pero generalmente necesitamos que alguien nos ayude a ver las cosas desde otro lugar. Cuando estamos en medio de la crisis, vemos el árbol, pero no vemos el monte. Nos enfocamos con una manera distorsionada y vemos las cosas distorsionadas. Percibimos las cosas que suceden a nuestro alrededor según las emociones que tenemos adentro. Y hoy les conté que en medio de la crisis las emociones que surgen son negativas, ¿no? Odio, resentimiento, culpa, enojo. ¿Qué bueno puede salir de esas emociones? ¿Qué pensamientos positivos pueden salir de esas emociones? Ahora seguramente te vas a dar cuenta por qué muchas veces en medio de la crisis, cuando estás medio aislado, empezás a decir, nadie me llama. Nadie se acuerda de mí. Me clavan el visto y no me contestan. 2 domingos que no voy a la iglesia y no me llama nadie. Pensamos que el mundo se nos viene abajo. Dice la Biblia, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 15, 22. Las personas que estuvieron a punto de ahogarse cuentan el testimonio de que intentaron con toda su fuerza salir del mar. Allá en Bahía Blanca, por supuesto al lado del mar, teníamos muchísimos de estos testimonios, ¿no? No, y yo quería y vino la ola y más me metía y más... Ustedes tienen muchos testimonios por el río. No sé qué es mejor. No quiero probarlo. Pero todos coinciden en algo, que se esforzaron y por más que hicieron fuerza con manos, pie y cabeza, no lograban salir. Y que muchas veces ellos veían cómo el salvavidas estaba al lado y no hacía nada. Claro, la respuesta está en que el salvavidas tiene que esperar que ese se canse y se agote y ya no pueda dar ni un manotazo, porque en ese momento, cuando se venció, es que lo puede llevar a tierra firme. No sé si te sirve el ejemplo. Pero cuando vos te dejás guiar por alguien que sabe cómo hacerlo, podés salir de la crisis mucho más rápido de lo que te imaginás. Por eso es importante no aislarte. Es importante buscar el consejo de alguien sabio, de alguien que está entrenado en el tema, de alguien que maneja, no todas las situaciones, pero que por lo menos conoce al Dios de milagros. Porque tal vez no sabe decirte mucho con palabras, pero va a orar y te va a sacar de ahí a través de la oración. Pero el aislarnos no nos ayuda en nada. Las crisis nos cansan, nos agotan y muchas veces nos desaniman. Y cuando estamos cansados y fatigados no podemos ver las cosas con claridad. Y todo lo pasamos por el filtro de las emociones y estados de ánimo. Por eso mucha gente deja de congregarse y deja de confiar en Dios. Porque pone su mirada en las personas y no en el Señor. Espera la ayuda de la gente. ¿Y sabes qué? Probablemente el que vos querías que te venga a ayudar también está pasando por una crisis. Tal vez de la persona que vos esperabas un llamado también está pasando por una crisis. Las personas no son confiables porque todos somos vulnerables y a todos nos puede pasar. Es como que en medio de un terremoto yo pretenda que alguien me venga a visitar, ¿no? Cada uno va a estar tratando de juntar sus bártulos. Es muy egoísta tener ese pensamiento, pero a veces lo tenemos.
Y el quinto y último punto que te quiero dejar es que esperes en Dios mientras pasa la crisis. Porque a veces creemos que porque somos cristianos y vamos a la iglesia todos los domingos y hasta pertenecemos al Ministerio de Liberación, oro y ya está. Quiero decirte que cuando Dios quiere cambiar algo de raíz, así como en lo natural, lleva tiempo. Y vas a necesitar el coraje, el valor, la valentía, la paciencia. Vas a necesitar que entiendas que vas a tener que invertir tiempo y muchas veces dinero para salir de esa crisis. Es un cambio de mentalidad. Pero esperar en Dios también te ayuda a trazar un camino y trabajar en ese camino. Porque tu carácter va a ser formado, porque ya no vas a hacer las cosas como manotazo de ahogado, sino que vas a esperar a que Dios te direccione y te diga cómo hacer las cosas. El camino del crecimiento personal y en fe va a requerir que inviertas ese tiempo, tal vez delante de la presencia del Señor, más de todo lo que venías haciendo. Vas a requerir de una voluntad firme, inconmovible ante las situaciones que te rodean. Daniel siguió orando 3 veces al día por lo menos, más allá de las circunstancias que lo rodeaban. Él no dejó al Señor. En el Salmo 41 leemos: con paciencia esperé que Dios me ayudara, y Él oyó y escuchó mi clamor. David nunca fue orgulloso, a pesar de que se equivocó muchas veces. Pero tuvo siempre la humildad de acercarse a Dios en momentos de tribulación. Para recibir un milagro de Dios tienes que invertir tiempo en la oración, tiempo en esa búsqueda. Si querés salir de la crisis y llegar a tierra firme, vas a tener que invertir tiempo. Vas a tener que formar un carácter que no quiere hacer las cosas a su manera, sino dependiente de Dios. Y hoy quiero invitarte a que seas como David. Que tengas la capacidad de humillarte y decirle: Señor, ya lo he probado todo. Tal vez como la mujer del manto, ¿no? Que ya lo había probado todo. Y porque escuchó que Jesús hacía señales y maravillas, dijo: bueno, me tiro a la pileta. Tal vez hoy estás acá por primera vez. Quizás seas como esa mujer del manto, que hoy estás escuchando algo que nunca probaste. Quiero invitarte a que lo pruebes. Quiero invitarte a que lo pruebes. Quiero invitarte a que alcances a Jesús, que corras a Jesús, porque Él está esperando mostrarte cuán grande es su poder. Proclamalo como tu refugio. Proclama a Dios como aquel que te va a mostrar la verdad de la situación. Si estás agotado física, mentalmente, emocionalmente, yo te invito a que esperes en Dios. Yo sé que si estás acá es porque algunas fuerzas te quedan. Espera en Dios. El esperar en tus propias fuerzas va a hacer que entres en cuadros depresivos. En esperar en que alguien te ayude, puede que te pase como José, te comas 2 años más en la cárcel. Dios nos diseñó para que dependamos de Él. Y nos guste o no, ese es el diseño del cielo. Y las cosas son hermosas y perfectas cuando el cielo y la tierra se unen. O sea, cuando vos aceptás que tu única salvación viene de aquel que te formó en el vientre de tu madre. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Jesús dijo en Mateo 11:28, hablando con sus discípulos, así que líderes de la congregación, quiero hablarles a ustedes esta palabra también.
Por supuesto que es para todos. Para mí fue primero porque yo tuve que preparar el mensaje. Y tuve que alinearme con esta palabra. Y Jesús dijo, vengan a mí, los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Especialmente los líderes, a veces sabemos pilotear muy bien nuestras crisis, ¿no? A veces los que tenemos más años de conocer al Señor, nos cuesta decir que estamos en una crisis. Otra vez por lo mismo muchas veces, porque creemos que hemos pecado, no hemos entendido bien algo. Y quiero darte la paz de decirte que si estás en una crisis, Dios está tratando con vos. Y Dios va a tratar con vos. Por eso voy a volver a leer este texto. Dice, vengan a mí, dice Jesús, los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Cerrá tus ojos ahí y empezá a sincerarte con el Señor. ¿De qué cosas estás cansado? ¿De qué cosas te sentís fatigada? Sabes que el cansancio no es lo mismo que fatiga. Muchas veces el cansancio sí puede ser emocional o puede ser físico, pero la fatiga afecta todo, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando el espíritu, el alma y el cuerpo están fatigados, ya no nos queremos esforzar por nada y muchas veces hasta queremos tirar todo por la borda. Cuando estamos fatigados, es más fácil que se distorsione toda la realidad. Por eso Jesús se tomó el tiempo para decir esto, vengan a mí, vengan a mí los que están cansados y agobiados, los que están fatigados, que yo los haré descansar. Y después sigue la enseñanza y dice, y acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Mi enseñanza es agradable. Cuando vayas a pedirle a Dios que te guíe en el camino de cómo salir de la crisis, a veces pensamos que nos espera una larga y dura tarea. Muchas veces el Señor lo hace en un abrir y cerrar de ojos, como le pasó a José. En un momento él estaba preso, pero al otro momento estaba vestido con ropas reales. Yo quiero invitar al equipo ministerial que en esta noche nos ayude aquí en el altar. Y si hay alguien de ustedes que también necesita orar en este sentido, oren unos por otros. Pero también a toda la iglesia le quiero proponer que aceptes de presentar tu crisis delante del Señor. Que aceptes venir a Él, no porque nosotros tengamos algo mágico, sino porque buscar ayuda es lo que nos conviene. Buscar una palabra, un consejo, es lo que nos ayuda a no desviarnos del camino. Que decidas poner a Dios primero a veces cuesta, por eso necesitamos a alguien que nos lleve a lograr ese objetivo, que nos lleve a tierra firme, porque por nuestras fuerzas no podemos. Ahí donde estás, orá y pedile al Señor que estas pruebas que estás atravesando, Él las use para transformar tu vida. Y vení aquí y deja que alguien ore por vos. Aceptá el cuidado pastoral, aceptá el consejo de la palabra y dejate ayudar para salir de la crisis. Vení al altar. No retengas ahí, no te retengas ahí. Dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Vengan al altar. Hoy es el día de descansar en el Señor. Imitá a David y proclamá a Dios como tu fuerza y tu amparo. Y cree que Él está dispuesto a ayudarte. Y mientras que tal vez Ezequiel, bien bajito,
los que necesitan permanecer en la presencia del Señor, podamos adorar, sin subir mucho los volúmenes para que la música no estorbe a los que están orando, pero vamos a adorar. Ahí cerrá tus ojos y no te detengas en tu camino. Vení para que alguien ore por vos. Estamos para acompañarte. Uno de los consejos que siempre damos es que buscar al Señor a veces no sabemos cómo hacerlo. El próximo sábado 29 vamos a tener un retiro. Es un retiro para todos aquellos que están buscando la presencia del Señor y que nunca pudieron ir a un retiro, que nunca participaron de uno. Así que yo les invito a que pasen por la mesa de inscripciones y el sábado que viene van a poder estar en un momento así, en un retiro, recibiendo dirección, recibiendo consejo. A todos aquellos que nos están visitando hoy, también les invitamos, pero pasen por favor e inscríbanse, así les damos los horarios y todo lo demás. Al resto de la iglesia, Dios les bendiga mucho.